Mi nombre es Marta Solís y tengo 92 años. Sé que a esta edad debería llevarme mis secretos a la tumba, pero hay algo que me ha perseguido durante más de 70 años. Algo que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mis hijos cuando estaban vivos. Es una historia sobre el hombre más valiente de México, sobre el actor que representó nuestro orgullo nacional en Hollywood, sobre Pedro Armendáriz. Pero no voy a hablarles del Pedro que ustedes vieron en las películas. Voy a hablarles del hombre que yo conocí, del hombre que lloraba en las noches, del hombre que tomó la decisión más terrible que un ser humano puede tomar. Y voy a contarles la verdad sobre cómo murió realmente. Nací en 1932 en un pueblo pequeño de Durango. Mi familia era pobre, como tantas en esa época. Mi padre trabajaba en las minas y mi madre lavaba ropa para las familias acomodadas del pueblo. Éramos 5 hermanos y yo era la segunda. Desde muy chica aprendí a cocinar porque mi mamá no daba abasto con non tamen po todo el trabajo. A los 10 años ya sabía hacer tortillas, frijoles, guisos complicados. La cocina se convirtió en mi refugio, en lo único que hacía bien. La escuela la dejé a los 13 años, no porque no quisiera estudiar, sino porque no había dinero. Mi hermano mayor se había ido al norte buscando trabajo y mandaba poco. Mi papá tosía sangre por el polvo de la mina. Alguien tenía que ayudar y ese alguien fui yo. Empecé a trabajar como ayudante de cocina en la fonda del pueblo. Me pagaban casi nada, pero era algo. Cuando tenía 20 años, en 1952, mi papá murió. Cáncer de pulmón por tanto polvo respirado. No alcanzó ni los 45 años. Mi mamá quedó destrozada y la responsabilidad de mantener a mis hermanos menores cayó sobre mí. Fue cuando tomé la decisión de irme a la Ciudad de México. Había escuchado que allá pagaban mejor, que había oportunidades para muchachas que supieran cocinar bien. Llegué a la capital en marzo de 1952 con una maleta de cartón y 20 pesos en el bolsillo. La ciudad era un monstruo enorme que me aterraba. Nunca había visto tantos carros, tanta gente, tanto ruido. Me quedé en casa de una tía lejana que vivía en la colonia Doctores, en un cuarto que compartía con otras 3 muchachas que también buscaban trabajo. Durante 2 meses toqué puertas ofreciendo mis servicios como cocinera. Nadie me contrataba. Era demasiado joven, demasiado provinciana. No tenía referencias de casas importantes. Fue en mayo cuando todo cambió. Una señora para quien mi tía lavaba ropa le comentó que conocía a alguien que buscaba cocinera para una casa muy especial. No dijo de quién era la casa, solo que pagaban muy bien y que necesitaban a alguien discreta que supiera preparar comida mexicana tradicional, pero también platillos internacionales. Mi tía me arregló la entrevista. Me puse mi único vestido decente y fui a la dirección que me dieron. Era una casa hermosa en la colonia del Valle, con jardines enormes y una fuente en la entrada. Mis manos temblaban cuando toqué el timbre. Me abrió una mujer de unos 50 años, elegante, con expresión seria. Era la administradora de la casa. Me hizo pasar a una salita y me entrevistó durante casi una hora. Me preguntó de dónde venía, qué sabía cocinar, si tenía familia en la ciudad, si sabía leer y escribir, si podía guardar secretos. Esa última pregunta me extrañó, pero respondí que sí, que yo era muy discreta. Me miró fijamente a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que esta no era una casa común, que el señor de la casa era una persona muy importante, muy reconocida, que necesitaban empleados que entendieran que lo que pasara dentro de esas paredes debía quedarse ahí para siempre. Asentí sin entender completamente a qué se refería. Entonces me preguntó si conocía al actor Pedro Armendáriz. Sentí que el corazón se me detenía. Por supuesto que lo conocía. Todo México lo conocía. Era el actor más famoso del país. Había trabajado en Hollywood con John Wayne. Había representado a México en el mundo entero. Yo había visto María Candelaria en el cine de mi pueblo y había llorado con esa historia. Pedro Armendáriz era un héroe nacional. La administradora sonrió ligeramente al ver mi reacción.
Me dijo que sí, ese Pedro Armendáriz, pero que dentro de la casa él era simplemente el señor Pedro, un hombre que valoraba su privacidad más que nada y necesitaba empleados en quienes pudiera confiar absolutamente. Me ofreció el trabajo ahí mismo. El salario era casi el triple de lo que ganaban otras cocineras. Podría enviar dinero a mi familia, ayudar a mis hermanos, sacar adelante a mi mamá. Acepté sin pensarlo 2 veces, aunque algo en el tono de la administradora me hizo sentir un escalofrío que no supe explicar. Empecé a trabajar el 15 de mayo de 1952. Tenía 20 años recién cumplidos y estaba aterrada. Mi primer día en esa casa fue como entrar a otro mundo. Todo era elegante, moderno, limpio. Había cuadros en las paredes, muebles que parecían de revista, una cocina con electrodomésticos que yo nunca había visto. Me asignaron un cuarto pequeño pero cómodo en la parte trasera de la casa. Compartía baño con Lupita, la otra empleada doméstica que llevaba 5 años trabajando allí. Lupita tenía unos 40 años, era callada y eficiente. Desde el primer día me dejó claras las reglas. Me dijo que el señor Pedro era buena persona, educado, generoso con el personal, pero que tenía días buenos y días malos. En los días buenos era conversador, amable, hasta bromista. En los días malos se encerraba en su estudio y no quería que nadie lo molestara bajo ninguna circunstancia. Me dijo que aprendiera a leer su humor antes de acercarme, que observara su expresión al bajar a desayunar, que eso me diría qué tipo de día sería. También me explicó que la señora Carmen, la esposa del señor Pedro, era una mujer hermosa y elegante, pero distante. No era mala con las empleadas, simplemente no nos prestaba mucha atención. Vivía en su propio mundo de compromisos sociales y cuidado de los niños. Tenían 2 hijos, Pedro Jr. y Carmen, de 8 y 6 años respectivamente. Los primeros días me dediqué a aprender la rutina de la casa y las preferencias del señor Pedro. Se levantaba temprano, a las 6 de la mañana sin falta. Le gustaba desayunar huevos rancheros, café negro muy cargado y jugo de naranja recién exprimido. Era muy particular con la comida. Nada de platillos demasiado condimentados o pesados. Prefería carnes asadas, ensaladas frescas, sopas ligeras. Me explicaron que cuidaba mucho su físico por las exigencias del cine. Tenía que mantenerse en forma, fuerte, con buena apariencia siempre. Durante esa primera semana apenas lo vi. Salía temprano a los estudios de filmación o a reuniones de negocios y regresaba tarde. Cuando estaba en casa pasaba tiempo con sus hijos o se encerraba en su estudio a leer guiones. Yo cocinaba, limpiaba la cocina, preparaba las comidas que Lupita servía. Era trabajo duro, pero me gustaba. La casa era organizada y el salario llegaba puntual cada semana. Fue el domingo de mi segunda semana cuando finalmente tuve mi primera conversación real con él. Ese día no había salido. Se quedó en casa jugando con sus hijos en el jardín. Yo estaba en la cocina preparando la comida cuando él entró a buscar agua. Me vio trabajando y se detuvo. Me preguntó cómo me llamaba. Le respondí que Marta, para servirle. Él sonrió y me dijo que no necesitaba hablarle con tanta formalidad, que con señor Pedro era suficiente. Me preguntó de dónde era, cuánto tiempo llevaba en la capital, si me gustaba trabajar ahí. Le respondí con timidez, todavía nerviosa de estar hablando con alguien tan famoso. Su presencia era impresionante. Era muy alto, de hombros anchos, con esa voz profunda que yo había escuchado en el cine, pero en persona era más imponente, más real. Tenía una energía que llenaba cualquier cuarto donde estuviera. Me contó que él también había conocido la pobreza de joven, que sabía lo que era trabajar duro para salir adelante. Me dijo eso con una amabilidad genuina que me hizo sentir valorada. No me trató como empleada invisible, me trató como persona. Esa conversación duró apenas 10 minutos, pero cambió mi percepción de él. Ya no era solo el actor famoso, era el señor Pedro, un hombre de carne y hueso. Durante las siguientes semanas la rutina continuó sin sobresaltos. Yo trabajaba, él salía y volvía. La familia funcionaba como reloj suizo, pero empecé a notar algo extraño.
El señor Pedro tenía momentos en los que se quedaba inmóvil, como si algo le doliera. Lo vi una mañana en el desayuno llevarse la mano al estómago con expresión de dolor. Cuando se dio cuenta de que yo lo había visto, sonrió y dijo que había comido algo que le cayó mal. Pero yo noté que eso pasaba cada vez más seguido. También noté que empezó a comer menos. Antes terminaba todo su plato. Ahora dejaba la mitad de la comida. Cuando le preguntaba si no le había gustado algo, él decía que estaba perfectamente preparado, que simplemente no tenía mucho apetite. Lupita me dijo que no me preocupara, que el señor Pedro estaba bajo mucho estrés por las filmaciones y eso le quitaba el hambre. En julio de 1952 sucedió algo que me alertó más. Era una tarde calurosa y yo estaba en la cocina preparando la cena. Escuché un ruido fuerte como si algo pesado hubiera caído. Salí corriendo y encontré al señor Pedro en el pasillo. Se había desmayado. Grité pidiendo ayuda. Lupita llegó corriendo y entre las dos lo ayudamos a sentarse en el piso. Él abrió los ojos confundido, desorientado. Nos dijo que estaba bien, que solo se había mareado un poco por el calor. Insistimos en llamar a un doctor, pero él se negó rotundamente. Se levantó como pudo, se sacudió la ropa y se fue a su habitación, diciendo que solo necesitaba descansar un rato. Esa noche Lupita me contó algo que me heló la sangre. Me dijo que llevaba varios meses notando que el señor Pedro no estaba bien. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Se veía más pálido. Ella había escuchado por accidente una conversación telefónica donde él hablaba de ir a ver doctores en Estados Unidos. Lupita sospechaba que algo grave estaba pasando, pero el señor Pedro no compartía nada con nadie. Era un hombre muy privado, muy orgulloso, que no mostraba debilidad nunca. Los siguientes días observé al señor Pedro con más atención, y lo que vi me preocupó profundamente. Notaba cómo a veces se detenía en medio de caminar y respiraba profundo, como conteniendo dolor, cómo sus manos temblaban ligeramente cuando tomaba la taza de café, cómo se quedaba mirando a sus hijos con una expresión que no era solo amor, era algo más oscuro, más desesperado. Era como si los estuviera memorizando. En agosto, señora Carmen se fue con los niños a pasar un mes a Acapulco. El señor Pedro se quedó solo en la casa porque tenía compromisos de trabajo. Fue durante ese mes cuando todo cambió para mí. Con la familia fuera, el señor Pedro dejó de fingir. Ya no tenía que aparentar que todo estaba bien. Una noche bajó a la cocina alrededor de las 11. Yo todavía estaba ahí limpiando. Me vio y se disculpó por interrumpir. Le dije que no interrumpía nada, que podía ayudarlo en lo que necesitara. Me pidió un té de manzanilla. Se lo preparé y cuando se lo llevé, me pidió que me sentara con él un momento. Yo obedecí nerviosa. Nos quedamos en silencio varios minutos. Luego él empezó a hablar. Me contó que estaba cansado, que el trabajo en el cine era demandante, que a veces sentía que daba todo de sí, pero nunca era suficiente. Me habló de la presión de ser ícono nacional, de tener que representar a México en Hollywood, de cargar con las expectativas de millones. No mencionó nada sobre estar enfermo, pero yo sentía que había algo más debajo de esas palabras, algo que no se atrevía a decir. Esa noche empecé a escuchar lo mismo que Lupita me había advertido. Pasos en el pasillo durante la madrugada. Pasos que iban y venían sin descanso. A veces duraban horas. Yo me despertaba con el sonido y me quedaba acostada en mi cama, escuchando, preocupada. ¿Qué atormentaba tanto al señor Pedro que no lo dejaba dormir? Una madrugada, alrededor de las 3, me levanté a tomar agua. Vi luz bajo la puerta de su estudio. Me acerqué despacio y escuché algo que me partió el corazón. Era llanto. Llanto contenido, ahogado, como de alguien que está intentando no hacer ruido pero no puede contener el dolor. Me quedé paralizada en el pasillo sin saber qué hacer. ¿Debía tocar? ¿Debía fingir que no había escuchado nada? Finalmente volví a mi cuarto sin hacer ruido, pero esa noche no pude dormir. El hombre más fuerte de México estaba llorando solo en su estudio a las 3 de la mañana. Al día siguiente el señor Pedro bajó a desayunar como si nada hubiera pasado. Sonrió,
Me preguntó cómo había dormido. Comió su desayuno, pero yo veía las ojeras profundas, los ojos rojos, las manos que temblaban al sostener la taza. Ese hombre estaba sufriendo algo terrible y no tenía a nadie con quien compartirlo. En septiembre de 1952 sucedió algo que confirmaría mis peores sospechas. Llegó un doctor a la casa. No era el médico familiar regular. Era un especialista que venía de Estados Unidos. Lupita y yo recibimos instrucciones estrictas de no molestar, de mantenernos en la cocina durante la visita. Estuvieron encerrados en el estudio por más de 2 horas. Cuando el doctor se fue, el señor Pedro no salió del estudio en todo el día. Esa noche, ya tarde, bajó a la cocina buscando algo de comer. Yo le preparé un sándwich ligero. Se sentó a la mesa de la cocina y empezó a comer lentamente. De repente dejó el sándwich a Langes Taes. Mitad se llevó las manos a la cara y empezó a temblar. No estaba llorando, solo temblaba. Me acerqué alarmada y le pregunté si estaba bien, si necesitaba que llamara a alguien. Él negó con la cabeza. Respiró profundo varias veces intentando controlarse. Luego me miró con ojos llenos de un miedo tan puro, tan genuino, que se me erizó la piel. Me dijo con voz quebrada: Marta, ¿alguna vez has tenido tanto miedo que no puedes ni respirar? Le respondí que sí, que cuando mi papá murió, sentí ese miedo. Él asintió y me dijo: entonces entiendes, hay cosas en la vida que son peores que la muerte misma. No entendí completamente qué quería decir, pero esas palabras se me grabaron en la memoria. Había algo en su tono, en su expresión, que me decía que estaba hablando de algo específico, algo terrible que conocía y que yo todavía no comprendía. Se fue a su habitación sin terminar el sándwich. Yo me quedé en la cocina con un peso en el pecho que no sabía cómo nombrar. A finales de septiembre, la señora Carmen y los niños regresaron de Acapulco. La casa se llenó de vida otra vez con las risas de los pequeños, las rutinas familiares. El señor Pedro volvió a poner su máscara. Sonreía con sus hijos, conversaba con su esposa. Era el padre amoroso y el esposo atento. Pero yo ya conocía la verdad. Todo era actuación. En privado, cuando nadie lo veía, ese hombre se estaba desmoronando. En octubre empecé a notar cambios físicos más evidentes. El señor Pedro había perdido mucho peso. Sus trajes le quedaban grandes. Su piel tenía un tono grisáceo que antes no tenía. A veces lo veía tocarse el abdomen con expresión de dolor intenso. Una tarde lo encontré en el baño vomitando. Cuando salió y me vio ahí, me dijo que había comido algo que le cayó mal, pero yo vi el miedo en sus ojos. Él sabía que yo sabía que algo estaba terriblemente mal. En noviembre sucedió algo que me aterró. El señor Pedro recibió una llamada telefónica. Yo estaba cerca limpiando y no pude evitar escuchar parte de la conversación. Él hablaba en inglés con alguien. No entendí todo, pero sí escuché palabras que reconocí. Cáncer, terminal, 6 months, maybe less. Cuando colgó el teléfono, se quedó sentado en su sillón mirando al vacío. No se movió durante casi una hora. Esa noche no pude dormir pensando en lo que había escuchado. Cáncer, terminal, 6 meses, tal vez menos. El señor Pedro se estaba muriendo. Por eso el dolor, la pérdida de peso, los vómitos, el miedo en sus ojos. Tenía cáncer y era terminal. No había cura, solo le quedaban meses de vida. Lloré en silencio en mi cuarto esa noche. Lloré por ese hombre que apenas conocía, pero que me había tratado con bondad. Lloré por sus hijos que perderían a su padre. Lloré por la injusticia de que alguien tan joven, tan fuerte, tan lleno de vida, estuviera condenado a morir. Al día siguiente me armé de valor y hablé con Lupita. Le conté lo que había escuchado. Ella suspiró profundamente y me confesó que ella también lo sabía. Había encontrado medicamentos fuertes en el baño del señor Pedro, medicamentos para el dolor que solo se recetan a pacientes con enfermedades graves. Entre las dos juntamos todas las piezas. El señor Pedro tenía cáncer, probablemente de estómago o páncreas por la ubicación del dolor. Era terminal y había tomado la decisión de no decirle a nadie excepto a los doctores.
Lupita me hizo jurar que no diría nada, que él obviamente quería mantenerlo en secreto. Le prometí guardar silencio, pero saber la verdad me cambió todo. Ahora cuando lo veía jugar con sus hijos, sabía que cada momento era precioso porque pronto ya no estaría. Cuando lo veía sonreír, sabía que detrás de esa sonrisa había un dolor insoportable. Cuando lo veía partir hacia las filmaciones, me preguntaba cómo lograba actuar, memorizar diálogos, hacer escenas físicas demandantes, mientras su sin du cuerpo se estaba consumiendo por dentro. En diciembre de 1952 la casa se llenó de preparativos navideños. La señora Carmen organizó una posada grande. Invitaron a actores, directores, gente importante del cine mexicano. El señor Pedro era el anfitrión perfecto. Contaba anécdotas, hacía reír a todos, brindaba con los invitados. Nadie habría imaginado que ese hombre estaba enfermo. Su actuación era perfecta, pero yo lo observaba desde la cocina mientras servía más comida y podía ver la verdad. Veía cómo a veces se disculpaba y se alejaba unos minutos, probablemente a vomitar o a tomar medicamentos para el dolor. Veía cómo evitaba comer. Solo fingía que probaba bocados. Veía cómo sus manos temblaban cuando sostenía su copa de vino. Era una actuación magistral, pero yo conocía al actor detrás de la máscara. La fiesta terminó cerca de las 2 de la mañana. Cuando el último invitado se fue, el señor Pedro subió directo a su estudio sin decir palabra a nadie. Lupita y yo nos quedamos limpiando. Alrededor de las 4 de la mañana, cuando finalmente terminamos, pasé frente a su estudio. La puerta estaba entreabierta. Me asomé sin hacer ruido y lo que vi me destrozó. Él estaba sentado en su escritorio con la cabeza entre las manos. Sobre el escritorio había una foto de sus hijos. Los estaba mirando con una expresión de dolor tan profundo que no era solo físico, era existencial. Me retiré antes de que me viera, pero esa imagen quedó grabada en mi memoria. Un padre mirando a sus hijos sabiendo que pronto los dejaría huérfanos. En enero de 1953, el deterioro del señor Pedro se aceleró. Ya no podía ocultar completamente su condición. Había adelgazado tanto que su ropa le quedaba holgada. Su piel tenía ese tono amarillento que tienen los enfermos graves. Se movía más lento, con cuidado, como si cada movimiento le doliera. Una tarde la señora Carmen me llamó a la sala. Estaba sentada con expresión preocupada. Me preguntó, ¿y me das directamente si yo había notado algo extraño en la salud del señor Pedro? No supe qué responder. No quería mentirle, pero tampoco podía traicionar la confianza de él revelando lo que sabía. Le dije que sí, que había notado que comía menos y que se veía cansado. Ella asintió con tristeza y me confesó que estaba muy preocupada, que él se negaba a ir al doctor, que decía que solo era estrés del trabajo. Me di cuenta en ese momento de que la señora Carmen no sabía la verdad. El señor Pedro no le había contado sobre su enfermedad. Estaba protegiéndola del dolor, cargando solo con ese peso terrible. Eso me pareció todavía más trágico. Estaba muriendo y no podía compartir ese miedo ni siquiera con su esposa. En febrero sucedió algo que me hizo entender la magnitud completa de su sufrimiento. Era tarde en la noche y yo escuché ruidos extraños viniendo del estudio. Subí las escaleras preocupada y toqué suavemente la puerta. No hubo respuesta. Toqué más fuerte. Nada. Abrí la puerta despacio y lo que vi me aterró. El señor Pedro estaba en el piso, retorciéndose de dolor. Había vomitado y había sangre en el vómito. Corrí hacia él gritando su nombre. Él me vio y con voz apenas audible me suplicó que no llamaras a nadie, que no dijera nada. Le dije que necesitaba un doctor urgentemente, que había sangre. Él me agarró del brazo con una fuerza sorprendente y me dijo, por favor, Marta, si llamas a un doctor, si dices algo, todos se enterarán. No puedo permitir que todos sepan. Por favor. Había tanta desesperación en su voz que no pude desobedecerlo. Lo ayudé a levantarse, lo limpié, lo llevé a su cama. Le preparé té y me quedé con él, hasta que el dolor disminuyó lo suficiente para que pudiera descansar. Antes de quedarse dormido, me tomó la mano,
y me dijo algo que me heló la sangre. No quiero que me vean así, Marta. Prefiero morir con dignidad que vivir como un inválido al que todos tienen lástima. Entendí entonces, que no era solo orgullo, era terror. Terror a la degradación, a perder el control de su cuerpo, a convertirse en un espectáculo de lástima. Él había sido el héroe fuerte en tantas películas, había representado la masculinidad mexicana, el hombre que nunca se rinde. No podía soportar la idea de que el mundo lo viera débil, enfermo, muriendo lentamente. En marzo el dolor se volvió tan intenso que los medicamentos ya no eran suficientes. Una noche lo encontré en su estudio inyectándose algo. Cuando me vio, no intentó esconderlo. Me explicó que eran analgésicos muy fuertes que un doctor le había conseguido. Sin ellos el dolor era insoportable. Me mostró sus manos. Temblaban constantemente ahora. Me dijo que ya no podía ni escribir sin que le temblaran las manos. Le pregunté directamente por qué no le contaba a su esposa, por qué cargaba solo con todo esto. Me miró con ojos cansados y me dijo, si le digo, ella querrá que me interne en un hospital. Querrá tratamientos que solo prolongarán el sufrimiento sin curar nada. Querrá esperanza donde no la hay. Y yo no puedo darle falsas esperanzas. Prefiero que recuerde al hombre que fui, no al cadáver en que me voy a convertir. Esas palabras me destrozaron, pero entendí su lógica, por cruel que fuera. En abril de 1953, el señor Pedro empezó a hacer cosas extrañas. Pasaba horas en su estudio escribiendo cartas. Le escribió una carta larga a cada uno de sus hijos para que las leyeran cuando fueran mayores. Le escribió a su esposa. Le escribió a sus padres. Estaba poniendo sus asuntos en orden. Una tarde me llamó a su estudio y me entregó un sobre sellado. Me dijo que si algo le pasaba, si algo le sucedía a él, yo debía asegurarme de que ese sobre llegara a manos de un abogado cuyo nombre estaba escrito afuera. Le pregunté qué contenía. Me dijo que era su testamento y algunas instrucciones finales. Le pregunté por qué me estaba confiando algo tan importante. Me miró fijamente y me dijo, porque eres la única persona en esta casa que sabe la verdad y no me ha tratado con lástima. Me has tratado con respeto, con dignidad. Eso vale más que cualquier cosa. Guardé el sobre donde me indicó, con manos temblorosas. La responsabilidad que acababa de darme era enorme. En mayo sucedió algo que me hizo temer lo peor. El señor Pedro empezó a tratar de hablar de armas. Una noche me contó que de joven había sido muy buen tirador, que tenía una colección de armas que apreciaba mucho. Me preguntó si yo le tenía miedo a las armas. Le dije que sí, que nunca había tocado una. Él sonrió tristemente y me dijo, las armas no son malas, Marta, son solo herramientas. Todo depende de para qué las uses. No entendí en ese momento por qué me estaba diciendo eso. Pero días después, cuando limpiaba su estudio, noté que había sacado una de sus pistolas. Estaba sobre su escritorio, limpia, aceitada, lista para usar. Mi corazón se aceleró. ¿Estaba planeándolo que yo temía que estuviera planeando? Le pregunté a Lupita si ella había notado algo. Ella me confesó que también estaba preocupada, que el señor Pedro había estado muy callado últimamente, muy introspectivo, como si estuviera tomando decisiones importantes. En junio el dolor se volvió tan terrible que el señor Pedro ya casi no salía de su habitación. Canceló filmaciones, rechazó entrevistas, se alejó de todo. La señora Carmen estaba desesperada. Le suplicaba que fuera al hospital, que se hiciera estudios. Él se negaba rotundamente. Una noche escuché una discusión terrible entre ellos. Ella lloraba. Él mantenía la voz firme, pero yo escuchaba el dolor debajo de cada palabra. Finalmente ella salió corriendo de la habitación sollozando. El señor Pedro bajó a la cocina donde yo estaba. Se veía destrozado emocionalmente. Me dijo que acababa de hacer lo más difícil de su vida. Le había mentido a su esposa, diciéndole que solo tenía una úlcera, que se recuperaría pronto, que no se preocupara. Me dijo, le mentí para protegerla, pero cada mentira me duele más que el cáncer mismo. Lloró frente a mí esa noche. Lloró como niño, sin control.
sin vergüenza. Yo lo abracé dejándolo desahogarse. Era lo único que podía hacer. En julio de 1953, el señor Pedro me llamó a su estudio. Lo que me dijo esa tarde cambiaría mi vida para siempre. Me hizo sentar y me habló con una calma espeluznante. Me dijo: Marta, te voy a contar algo y necesito que me prometas que nunca, nunca se lo contarás a nadie mientras yo viva. ¿Me lo prometes? Le prometí con el corazón acelerado. Entonces me lo dijo. Me dijo que había decidido terminar con su vida antes de que la enfermedad lo degradara completamente. Me quedé en shock absoluto. No podía creer lo que estaba escuchando. Le supliqué que no lo hiciera, que pensara en sus hijos, en su esposa. Él me interrumpió con firmeza. Me explicó que había pensado en ellos constantemente. Por ellos era que estaba tomando esa decisión. No quería que sus últimos recuerdos de él fueran verlo convertido en un esqueleto viviente, gritando de dolor, sin control de sus funciones corporales, muriendo lentamente en una cama de hospital. Me dijo que los doctores le habían explicado lo que vendría en los próximos meses. El cáncer se estaba extendiendo. Pronto el dolor sería tan insoportable que ni la morfina lo calmaría. Perdería peso hasta parecer cadáver viviente. Vomitaría constantemente. Tal vez perdería la mente por el dolor y los medicamentos. No quería que sus hijos lo vieran así. No quería que esa fuera su última imagen de su padre. Le pregunté cómo planeaba hacerlo. Me explicó que haría parecer un accidente. Limpiaría una de sus armas y accidentalmente se dispararía. Nadie sospecharía. Todos sabían que él tenía una colección de armas, que las limpiaba regularmente. Sería un accidente trágico, no un suicidio. Su familia no cargaría con él. Estigma. Su seguro de vida pagaría. Sus hijos estarían protegidos económicamente. Le dije que eso era mentira, que no era accidente si lo planeaba así. Él me miró con ojos llenos de dolor y me dijo: ¿y qué otra opción tengo, Marta? ¿Esperar a que el cáncer me destroce? ¿Dejar que mis hijos me vean sufrir durante meses? ¿Gastar todo mi dinero en tratamientos inútiles que solo prolongarán la agonía? No. Prefiero irme ahora, mientras todavía puedo tomar esa decisión, mientras todavía tengo el control. Lloré suplicándole que reconsiderara. Me dijo que ya lo había pensado durante meses, que su decisión era firme, pero necesitaba que yo supiera la verdad. Necesitaba que al menos una persona en el mundo supiera que no fue un accidente, que fue una decisión consciente tomada por un hombre desesperado. Me hizo prometer que después de su muerte, después de que pasaran muchos años, yo contaría la verdad, que el mundo supiera que Pedro Armendáriz eligió su propia muerte con dignidad, en lugar de permitir que el cáncer se la quitara con crueldad. Le prometí entre sollozos que lo haría. Me abrazó y me agradeció por escucharlo, por no juzgarlo, por entender su dolor. Esa noche no pude dormir. Sabía lo que iba a pasar y no podía hacer nada para evitarlo. Me sentía cómplice de algo terrible, pero al mismo tiempo entendía su razonamiento. ¿Quién era yo para juzgar la decisión de un hombre que estaba sufriendo de formas que yo no podía ni imaginar? Los siguientes días fueron una pesadilla. Yo sabía que cada día podía ser el último. Cada vez que el señor Pedro se encerraba en su estudio, mi corazón se detenía pensando que había llegado el momento. Pero pasaban las horas y él salía, todavía vivo, todavía sufriendo. En agosto la situación se volvió insostenible. El señor Pedro ya casi no podía comer. Todo lo vomitaba. Había perdido tanto peso que parecía un fantasma de sí mismo. Sus ojos se habían hundido en las cuencas. Su piel estaba amarillenta, estirada sobre los huesos. La señora Carmen finalmente lo convenció de ir al hospital para unos estudios. Yo sabía que cuando los doctores vieran los resultados, la verdad saldría a la luz. El señor Pedro también lo sabía. La noche antes de ir al hospital, me llamó a su estudio por última vez. Me entregó varias cartas más. Me dio instrucciones detalladas sobre a quién debía entregárselas después de su muerte. Me agradeció por mi lealtad, por mi discreción, por mi humanidad. Me dijo algo que nunca olvidaré.
Marta, cuando la gente hable de mí después de que me vaya, van a decir que fui un gran actor, un héroe mexicano, un hombre fuerte. Pero quiero que tú recuerdes la verdad. Fui un hombre que tuvo miedo, un hombre que sufrió, un hombre que tomó la decisión más difícil de su vida porque no tuvo otra opción. Recuerda eso. Recuerda que fui humano. Al día siguiente fue al hospital. Los doctores hicieron los estudios y confirmaron lo que él ya sabía. Cáncer terminal, extendido, inoperable. Le daban semanas, tal vez días. Querían internarlo inmediatamente para manejo del dolor. Él se negó. Dijo que quería pasar sus últimos días en casa, con su familia. Volvió a la casa esa tarde. Reunió a su esposa y a sus hijos en la sala. Les contó la verdad. El llanto de la señora Carmen se escuchó por toda la casa. Los niños no entendían completamente qué estaba pasando, solo sabían que su papá estaba muy enfermo. El señor Pedro los abrazó a todos. Les dijo cuánto los amaba. Les prometió que siempre los cuidaría desde donde estuviera. Esa noche, cuando todos finalmente se fueron a dormir exhaustos de tanto llorar, el señor Pedro bajó a la cocina. Yo estaba ahí, incapaz de dormir. Nos miramos en silencio. No había nada que decir. Todo ya había sido dicho. Él me abrazó fuerte y me susurró: Gracias por todo, Marta. Eres un ángel. Luego subió las escaleras hacia su estudio. Yo sabía que había llegado el momento. Me quedé en la cocina con el corazón destrozado. Pasaron 2 horas, 3 horas, 4 horas. El silencio era ensordecedor. Finalmente, alrededor de las 5 de la mañana, escuché el disparo. Un solo disparo que resonó por toda la casa. Gritos, pasos corriendo, caos. Corrí hacia arriba junto con todos los demás. La puerta del estudio estaba cerrada con llave. El chofer la tiró a patadas. La escena dentro era exactamente como el señor Pedro la había planeado. Él estaba en su sillón, con una de sus pistolas en el piso junto a él. Había un trapo con aceite de armas sobre el escritorio. Todo indicaba que estaba limpiando su arma cuando accidentalmente se disparó. Fue una actuación perfecta hasta el final. La señora Carmen gritaba histérica. Los niños lloraban sin entender. Yo me quedé en la puerta, con lágrimas corriendo por mi cara, sabiendo la verdad que nadie más conocía. La policía llegó. Investigaron brevemente. Concluyeron que fue un accidente trágico. Un hombre limpiando su arma que accidentalmente se disparó. Nadie sospechó nada. ¿Por qué sospecharían? Pedro Armendáriz era un héroe nacional, un hombre fuerte, exitoso. ¿Por qué alguien así se quitaría la vida? Pero yo sabía. Yo había estado ahí. Había escuchado sus planes. Había visto su sufrimiento. Había sido testigo de la decisión más valiente y más terrible que un hombre puede tomar. El funeral de Pedro Armendáriz fue un evento nacional. Miles de personas llenaron las calles para despedir al héroe de México. Actores de Hollywood enviaron condolencias. El presidente de México asistió personalmente. Los periódicos lo proclamaron como uno de los más grandes actores que México había dado al mundo. Todos hablaban del trágico accidente, del destino cruel que le había arrebatado la vida tan prematuramente. Yo estaba ahí, entre la multitud de dolientes, cargando con el peso del secreto. Miraba el ataúd cerrado y pensaba en el hombre que yo había conocido. No el héroe de las películas, sino el ser humano aterrado, el padre desesperado, el hombre que prefirió morir con dignidad a vivir sin ella. Durante las semanas siguientes cumplí con las instrucciones que me había dado. Entregué las cartas selladas a las personas correspondientes. Le di el sobre del testamento al abogado. La señora Carmen y los niños recibieron todo el dinero del seguro de vida porque oficialmente había sido un accidente, no un suicidio. La señora Carmen me llamó unos días después del funeral. Me preguntó si yo sabía algo, si el señor Pedro había dicho algo, si yo había notado algo extraño. Mentí. Le dije que no, que todo había sido un terrible accidente. Vi el dolor en sus ojos y parte de mí quiso decirle la verdad, pero recordé la promesa que le había hecho al señor Pedro.
La verdad solo le causaría más dolor. Era mejor que creyera que fue un accidente. Seguí trabajando en esa casa durante 6 meses más. Pero cada día que pasaba se volvía más difícil. Cada rincón de esa casa me recordaba a él. El estudio donde había muerto, la cocina donde habíamos tenido tantas conversaciones, el pasillo donde lo había escuchado llorar. Todo estaba lleno de fantasmas. Finalmente, en marzo de 1954, le avisé a la señora Carmen que me iba. Ella entendió, me agradeció por mi servicio y me dio una carta de recomendación excelente. Encontré trabajo en otra casa, luego en otra. Me casé en 1956 con un hombre bueno que trabajaba en una fábrica. Tuvimos 3 hijos. Viví una vida normal, tranquila. Pero el secreto del señor Pedro nunca me abandonó. Lo cargué todos estos años como una piedra en el corazón. Mis hijos crecieron, se casaron, me dieron nietos. Mi esposo murió en 1998. Mis hijos también ya murieron, 2 de cáncer y 1 de un infarto. Ahora solo quedo yo, una anciana de 92 años en una casa de retiro, esperando mi propia muerte. Y he decidido que antes de irme, debo cumplir la promesa que le hice al señor Pedro hace 70 años. Debo contar la verdad, no para manchar su memoria, sino para honrarla, para que el mundo entienda que Pedro Armendáriz no murió en un accidente tonto limpiando su arma. Murió porque tomó una decisión valiente frente a una situación imposible. Murió porque eligió la dignidad sobre el sufrimiento. Murió porque amaba tanto a su familia que no quería que su última imagen de él fuera la de un hombre destrozado por el cáncer. Durante estos 70 años he pensado mucho sobre lo que pasó. He debatido conmigo misma si lo que hizo estuvo bien o mal. No tengo respuesta. No soy filósofa ni teóloga. Solo sé que ese hombre sufrió de formas que la mayoría de las personas nunca sufrirán. Y cuando el sufrimiento se vuelve insoportable, cuando ya no hay esperanza de mejora y cuando todo lo que te espera es más dolor y degradación, ¿quién tiene derecho a juzgar la decisión de terminar con ese sufrimiento? La sociedad nos dice que el suicidio es cobardía. Pero yo vi lo que el señor Pedro enfrentó. Vi su dolor físico insoportable. Vi su miedo a perder su dignidad. Vi cómo cada día que pasaba era una agonía. Y decidir terminar con eso. Decidir tomar el control de su propia muerte en lugar de dejar que el cáncer se lo llevara lentamente. Eso no fue cobardía. Fue el acto más valiente que he visto en mi vida. No estoy diciendo que el suicidio sea la respuesta para todos. No estoy promoviendo que la gente se quite la vida. Pero estoy diciendo que cada caso es único. Cada sufrimiento es personal. Y nadie que no haya estado en esos zapatos tiene derecho a juzgar. El señor Pedro estaba muriendo de todas formas. El cáncer lo iba a matar en semanas o meses. Él solo eligió el momento y la manera. Eligió irse mientras todavía era él mismo, antes de que la enfermedad lo convirtiera en alguien irreconocible. He leído artículos a lo largo de los años sobre Pedro Armendáriz. Todos hablan del trágico accidente. Algunos especulan que tal vez estaba deprimido. Otros dicen que era descuidado con sus armas. Pero nadie sabe la verdad. Yo soy probablemente la única persona viva que conoce la verdad completa. Y por eso debo contarla ahora, antes de que sea demasiado tarde. Quiero que la gente entienda que Pedro Armendáriz no fue solo un gran actor. Fue un ser humano complejo que enfrentó una situación imposible con la única solución que encontró aceptable. Fue un padre que amó tanto a sus hijos que prefirió morir a traumatizarlos con su deterioro. Fue un hombre orgulloso que no pudo soportar la idea de perder su dignidad. Y fue, sobre todo, un hombre que confió en una cocinera de 21 años para guardar su secreto más oscuro. Me honró con esa confianza. Me convirtió en guardiana de su verdad. Durante 70 años he guardado esa verdad fielmente, pero ahora que estoy al final de mi propia vida, siento que es tiempo de liberarla. No sé cómo reaccionará la gente a esta revelación. Tal vez me odiarán por manchar la memoria de un héroe nacional. Tal vez me llamarán mentirosa. Tal vez dirán que estoy senil, que invento historias.
No me importa. Yo sé lo que viví. Yo sé lo que vi. Yo sé las conversaciones que tuve con ese hombre en sus últimos meses de vida. La verdad es que Pedro Armendáriz se quitó la vida deliberadamente. Lo planeó meticulosamente. Lo ejecutó perfectamente. Y lo hizo no por cobardía, sino por amor. Amor a su familia. Amor a su propia dignidad. Amor a la memoria que quería dejar. Hay algo más que debo contar. Algo que el señor Pedro me confió en una de nuestras últimas conversaciones. Me dijo que no se arrepentía de su carrera, de sus películas, de su éxito, pero me dijo que si pudiera volver atrás, habría pasado más tiempo con sus hijos, habría trabajado menos y amado más, habría priorizado los momentos simples sobre los logros complicados. Me dijo, Marta, al final nada de esto importa. No importan las películas, no importa la fama, no importa el dinero. Lo único que importa es el amor que das y el amor que recibes. Todo lo demás es solo ruido. Esas palabras se me quedaron grabadas. Y ahora, al final de mi propia vida, entiendo completamente lo que quiso decir. Yo también tuve una vida llena de trabajo duro. Trabajé como cocinera durante 40 años más después de dejar la casa de los Armendáriz. Crié a mis 3 hijos prácticamente sola porque mi esposo trabajaba turnos dobles para poder pagar las cuentas. No tuvimos lujos, apenas teníamos lo necesario, pero tuvimos amor. Mis hijos crecieron sabiendo que eran amados. Y ahora, aunque ellos ya no están, sus hijos y nietos me visitan aquí en este asilo. Me cuentan sus vidas, me abrazan, me dicen que me aman. Eso es lo que importa, no el dinero que gané o dejé de ganar, no la fama que nunca tuve, solo el amor. El señor Pedro lo entendió demasiado tarde. Cuando el cáncer lo estaba matando, se dio cuenta de en Windows Dachar que todo lo que había construido, toda su carrera brillante, no significaba nada comparado con el tiempo que no pasó con sus hijos. Por eso quería irse antes de que fuera demasiado tarde, antes de que sus últimos recuerdos juntos fueran de dolor y sufrimiento. He pensado mucho sobre qué habría hecho yo en su lugar. Si me hubieran diagnosticado con cáncer terminal, si me hubieran dicho que solo me quedaban semanas de agonía, ¿habría tomado la misma decisión? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Es fácil juzgar desde afuera, desde la comodidad de la salud. Pero cuando estás ahí, cuando el dolor es tan intenso que gritas, cuando sabes que solo va a empeorar, tal vez la muerte se ve como un alivio en lugar de un enemigo. El señor Pedro me dijo algo más en esas últimas conversaciones. Me dijo que no tenía miedo a la muerte en sí. Lo que le aterraba era el proceso de morir, el dolor, la degradación, la pérdida de control. Me dijo, si pudiera dormirme una noche y simplemente no despertar sería perfecto. Pero el cáncer no funciona así. El cáncer te arrastra lentamente hacia el infierno. Tenía razón. Yo vi a mis 2 hijos morir de cáncer. Vi su sufrimiento. Vi cómo los tratamientos los dejaban peor que la enfermedad misma. Vi cómo al final, cuando ya no había nada más que hacer, los doctores solo podían darles morfina y esperar. Fue horrible. Y en esos momentos, viendo a mis propios hijos sufrir así, entendí completamente la decisión del señor Pedro. Si él hubiera esperado, si no hubiera tomado el control, habría pasado por lo mismo que mis hijos pasaron. La diferencia es que mis hijos no tuvieron opción. Lucharon hasta el final porque amaban la vida y tenían esperanza de mejorar. Pero el señor Pedro sabía que no había esperanza. Los mejores doctores de Estados Unidos se lo habían confirmado. El cáncer era demasiado avanzado. No había tratamiento. Solo había tiempo contado. Entonces tomó la decisión que consideró más humana. Se fue en sus propios términos, rápido, sin dolor prolongado, sin degradación, sin convertirse en una carga para su familia. Dejó a sus seres queridos con recuerdos de él como el hombre fuerte que fue, no como el cadáver viviente en que se habría convertido. No estoy diciendo que todos deberían hacer lo mismo. Cada persona tiene que tomar sus propias decisiones basadas en sus propios valores, sus creencias, sus circunstancias. Pero creo que deberíamos tener compasión por quienes toman esta decisión.
Deberíamos tratar de entender su dolor en lugar de juzgar su elección. Durante estos 70 años he guardado muchas cosas además del secreto de su muerte. Guardé las cartas que me dio para entregar. Guardé recuerdos de nuestras conversaciones. Guardé la imagen de ese hombre valiente enfrentando lo imposible. Y ahora que las estoy compartiendo, siento como si finalmente pudiera soltar un peso que he cargado toda mi vida. Hay quienes dirán que debía haber intervenido, que debía haberlo detenido, que debía haber llamado a alguien. Créanme que he pensado en eso 1000 veces. Me he preguntado si soy cómplice de su muerte. Me he cuestionado si hice lo correcto guardando su secreto. Pero siempre llego a la misma conclusión. No era mi decisión que tomar. Era su vida, su cuerpo, su sufrimiento, su elección. Yo solo fui testigo. Fui la confidente que necesitaba para no sentirse completamente solo en esa decisión. Y tal vez eso fue lo más importante que pude hacer por él. Darle un espacio seguro donde pudiera ser honesto sobre su miedo, su dolor, su desesperación. Darle la dignidad de ser escuchado, sin ser juzgado. El señor Pedro era un hombre bueno. Amaba a su familia profundamente. Era generoso con sus empleados. Trataba a todos con respeto sin importar su posición social. Sí, tomó la decisión de terminar con su vida, pero esa decisión no define quién fue como persona. Solo define cuánto valoraba su dignidad y cuánto amaba a su familia. Quiero que la gente recuerde eso. Quiero que cuando piensen en Pedro Armendáriz, no solo piensen en sus películas o en su muerte. Quiero que piensen en el ser humano completo. El padre amoroso, el esposo dedicado, el actor talentoso, el hombre que enfrentó una situación imposible y tomó la única decisión que consideró honorable. También quiero hablar de algo que he notado a lo largo de mi vida. Hemos avanzado mucho en muchas áreas, pero todavía hay un estigma terrible alrededor del suicidio. La gente susurra sobre ello como si fuera algo vergonzoso. Las familias lo ocultan. La sociedad lo condena. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos tener conversaciones honestas sobre el derecho a morir con dignidad? Hay países ahora donde la eutanasia es legal para pacientes terminales, donde los doctores pueden ayudar a una persona a morir sin dolor cuando el sufrimiento se vuelve insoportable. México no es uno de esos países. En 1953 definitivamente no lo era. El señor Pedro no tuvo esa opción. No pudo tener una despedida tranquila rodeado de su familia, con doctores ayudándolo a partir en paz. Tuvo que hacerlo solo, en secreto, haciéndolo parecer un accidente para proteger a su familia del estigma. Eso me parece cruel. Me parece inhumano que alguien que está sufriendo tanto tenga que sufrir aún más, ocultando sus intenciones, mintiendo a sus seres queridos, muriendo solo en lugar de rodeado de amor. Si hubiera existido la opción de una muerte asistida legalmente, el señor Pedro podría haber tenido una despedida apropiada. Podría haber abrazado a sus hijos una última vez. Podría haber dicho todo lo que necesitaba decir. Podría haber partido en paz. En lugar de eso, tuvo que irse solo, llevándose su verdad, esperando que yo algún día la contara. Y aquí estoy, 70 años después, cumpliendo esa promesa. Sé que esta historia va a impactar a mucha gente. Va a hacer que algunos cuestionen todo lo que pensaban sobre Pedro Armendáriz, pero creo que es importante. Creo que necesitamos historias como esta para entender que nuestros héroes son humanos, que sufren, que tienen miedo, que toman decisiones difíciles y que merecen compasión, no juicio. Mi nombre es Marta Solís. Tengo 92 años y me estoy muriendo. Los doctores dicen que me quedan días, tal vez horas. Mi corazón está fallando y está bien. He vivido una vida larga. He amado y he sido amada. He trabajado duro. He criado buenos hijos. He hecho lo mejor que pude con lo que tenía. Y ahora, al final, puedo finalmente soltar este secreto que he cargado durante 70 años. Puedo decir la verdad que el señor Pedro me pidió que dijera. Pedro Armendáriz no murió en un accidente.
Se quitó la vida deliberadamente porque estaba muriendo de cáncer y no quiso que su familia lo viera deteriorarse. Fue un acto de amor, no de cobardía. Fue un acto de dignidad, no de desesperación. Y si esta revelación ofende a alguien, si mancha de alguna forma su memoria, lo siento. Pero creo que la verdad siempre es mejor que la mentira, incluso cuando la verdad duele. Creo que humanizar a nuestros héroes, mostrar sus luchas y sus decisiones difíciles, los hace más admirables, no menos. El señor Pedro fue valiente hasta el final. Actuó su última actuación perfectamente, haciéndolo parecer un accidente para proteger a su familia. Fue el papel más importante de su vida y nadie sospechó nada. Eso requirió un nivel de control y determinación que muy pocas personas poseen. Yo estuve ahí, vi todo, escuché sus planes, entendí su razonamiento, y aunque me dolió, aunque lloré, aunque parte de mí quería detenerlo, respeté su decisión, porque al final, cada persona tiene derecho a decidir sobre su propia vida y su propia muerte. Ahora, 70 años después, puedo irme en paz sabiendo que cumplí mi promesa, que conté la verdad, que honré la memoria del señor Pedro, no ocultando quién fue realmente, sino revelándolo completo, con todas sus luces y todas sus sombras. Si esta historia te conmovió, si te hizo pensar sobre la dignidad al morir, sobre el derecho a elegir, sobre la compasión hacia quienes sufren, entonces ha cumplido su propósito. No la cuento para sensacionalizar o para crear polémica. La cuento porque creo que estas conversaciones son necesarias, porque creo que podemos ser una sociedad más compasiva si entendemos el sufrimiento ajeno en lugar de juzgarlo. Descansa en paz, señor Pedro. Cumplí mi promesa. El mundo ahora conoce tu verdad, y espero que donde estés, finalmente tengas la paz que no pudiste tener en tus últimos meses de vida. Gracias por confiar en mí. Gracias por tratarme con dignidad cuando yo era solo una muchacha pobre de provincia. Gracias por enseñarme que la valentía a veces se ve diferente de lo que esperamos. Yo también estoy lista para partir ahora. He vivido mi vida. He contado mi historia. He liberado mi secreto. Puedo cerrar los ojos en paz sabiendo que la verdad, sí, finalmente fue dicha. Adiós, mundo cruel y hermoso. Fue un privilegio estar aquí. Y señor Pedro, si existe algo después de esto, espero encontrarlo allá y poder decirle una última vez. Lo entendí, respeto su decisión, y fue un honor conocer al hombre detrás del héroe.